Bueno, hola, buenas tardes. Estamos acá en una nueva presentación y en esta oportunidad vamos a ver el contenido de la planilla de seguimiento de inversiones y algunas pautas para utilizarla. Esta planilla se pone a disposición a aquellos inversores que tienen cuentas asesoradas y que no disponen de tiempo para analizar inversiones. Esta presentación está actualizada a mayo 2024. Bien, antes de mostrar la planilla vamos a hacer un pequeño resumen de la propuesta. Podemos resumir los recursos para invertir en bolsa en tres puntualmente. Por un lado vamos a tener el modelo de cartera de inversión, al cual llamamos cartera de inversión permanente para el inversor argentino. Como se comentó en esta presentación, donde el enlace está en la descripción de este video, es un modelo que se toma de Estados Unidos, que hace 30 años que está funcionando y se lo adapta para ser ejecutado en Argentina. La finalidad de tener un modelo de cartera es tener un método, es decir, un cómo, para seleccionar, diversificar y gestionar nuestras inversiones en bolsa, para lograr objetivos específicos preestablecidos, ¿sí? Esos objetivos son los que pautamos en la presentación del modelo de cartera de inversión, que repito, aquellos que no lo conozcan y deseen saber más, está el enlace en la descripción de este video. Entonces, tener un método es un poco como tener una receta que sigue el inversor para ir armando su cartera de inversión. Y al igual que una receta, nos dice los ingredientes que van a componer esa cartera y la proporción que cada uno de ellos va a tener. Entonces, el método de inversión o modelo de cartera permite guiar nuestras decisiones de inversión con fundamento, nos brinda orientación. Podemos ejecutar operaciones de inversión aisladas, sobre todo cuando comenzamos a invertir, que pueden resultar exitosas. Pero el desafío consiste en sostener un proceso de inversión relativamente exitoso durante muchos años. Nuestra relación con el dinero y la necesidad de invertirlo para evitar su pérdida de valor ocupa gran parte de nuestro tiempo de vida. Desde nuestra juventud hasta casi nuestros últimos días, sin importar nuestra ocupación, tenemos vínculo con el dinero y tenemos que tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, necesitamos de un método de inversión que sea simple, amigable, que se pueda sostener en el tiempo sin que nos agote o estrese. Se puede comparar a la inversión con una maratón más que con una carrera de velocidad. Acá lo importante es mantenerse por mucho tiempo invirtiendo en el mercado y por eso tratamos de aplicar un método de inversión que sea simple. Bien, el esquema de cartera se organiza en 4 bloques que está explicado en la presentación que les comenté. El segundo recurso que disponemos es la plataforma de inversión, que esto lo provee el broker. En mi caso trabajo con Balance e InView. Hay una presentación de plataforma también a través de un enlace en la descripción de este video. La finalidad de la plataforma, bueno, es ejecutar operaciones de compra y venta de inversiones. Además, nos permite visualizar cada una de las posiciones de inversión que hemos adquirido y conocer su precio o cotización. Recuerden que no es lo mismo precio que valor. He dejado una presentación sobre este tema porque es muy importante para aquellas personas que comienzan a invertir en bolsa. Saber distinguir entre el precio, que es lo que el vendedor nos pide, y el valor de la inversión. Entonces, esa plataforma nos permite conocer el precio o la cotización en tiempo real y nos brinda información adicional que es útil para el inversor, como el calendario de pago de los bonos que tenemos en cartera, cuando nos pagan intereses, cuando nos pagan amortización, la tasa nominal anual, los días de tenencia que hace que tenemos la posición en cartera, consultar el historial de operaciones que hemos realizado y un largo etcétera. Entonces, la tecnología que brindan las plataformas bursátiles provistas por las casas de bolsa, que también son llamadas broker o ALIC, permiten actualmente ejecutar operaciones de inversión de forma rápida, sencilla y con bajos costos de transacción. La tecnología ha democratizado el acceso al mercado de valores o bolsa al ciudadano promedio, por decirlo de alguna manera, cuando años atrás solo ciertos grupos selectos tenían acceso.
Bien, y el último recurso que se pone a disposición es la planilla de seguimiento de inversiones. Es una herramienta para facilitar la ejecución del modelo de cartera de inversión que se propone como recurso 1 y donde lo vamos a ejecutar a través de la plataforma que brinda el broker, que es el recurso 2 que se comentó. Entonces, la finalidad de esta planilla de seguimiento de inversiones es orientar nuestras decisiones de inversión cada vez que tengamos un ahorro disponible para invertir, para evitar invertir de manera improvisada o al azar. En otras palabras, lo que permite la planilla es pasar de la teoría a la práctica o a la ejecución. La planilla brinda una dirección de inversión, es decir, una guía, que intenta mantener decisiones de inversión racionales o fundamentales, ayudando a afrontar la incertidumbre permanente que vive el inversor, para evitar la improvisación, la especulación o decisiones de inversión motivadas en lo que uno crea. Recuerden que invertir en bolsa es hacer negocios y los negocios se basan en hechos y en números, no en creencias. Y esta planilla está dirigida a aquellas personas que no dispongan del tiempo suficiente para analizar inversiones, para que puedan enfocar su tiempo en su trabajo, profesión, vida personal o familiar. En síntesis, nuestra metodología de inversión, cualquiera que seleccionemos, es decir, hay múltiples formas de invertir, lo importante es que tengamos una a mano y la comprendamos. Esa metodología que seleccionemos nos debe permitir responder a 3 interrogantes antes de incorporar una posición de inversión a nuestra cartera. ¿Cuándo comprar? ¿Cómo diversificar de manera inteligente? ¿Por qué decimos de manera inteligente? Porque la diversificación no se trata de poner un poquito de cada cosa por si las dudas, sino que tiene que ser hecha de manera estratégica. Hacemos selecciones de inversiones que complementen los puntos negativos de otras inversiones que también tenemos en cartera, para que se complementen entre sí y que en su conjunto permitan lograr el objetivo de la cartera de inversión. Esos objetivos los hemos fijado en nuestro modelo de cartera de inversión, que está explicado en la presentación que se deja en esta descripción. Y el último interrogante que tenemos que saber responder es ¿cuándo vamos a vender la inversión? Si nos apresuramos y tomamos el proceso de invertir a la ligera, con el paso del tiempo no sabremos qué hacer con nuestras inversiones. Entonces, hecha esta presentación, ahora sí vamos a pasar a la planilla de seguimiento que está armada en Google Sheet. Bien, esta es la primera pantalla que van a encontrar al acceder a la planilla, que es la pestaña en qué invertir. Y justamente sintetiza la cartera de inversión sugerida, activos seleccionados a mayo del 2024, que es la fecha en que estamos grabando la presentación. Es importante conocer cómo se compone nuestra cartera, porque de esa manera van a entender mejor las propuestas que se hacen. Fíjense en que la propuesta está dividida nuevamente en 4 bloques. El bloque 1 que son las inversiones a corto plazo, el bloque 2 que es la renta fija en dólares, principalmente obligaciones negociables, el bloque 3 que es crecimiento, es la sección de las acciones extranjeras o CDRs, y por último el bloque 4 que es el bloque de inversiones de riesgo. ¿Qué tenemos aquí? En la primera columna, bueno, se indica el nombre del activo en el cual estamos invirtiendo. Luego, la segunda y tercera columna es el ticker. El ticker es la referencia única que nos permite identificar la inversión cuando la vamos a comprar, de manera que no cometamos errores de inversión, ¿sí? Porque, como les dije, hay muchas empresas cotizando en bolsa, algunas de ellas tienen nombres similares y corremos el riesgo de errar a la hora de cargar la orden de compra. Bueno, luego se indica el sector al que pertenece, el sector de actividad, el tipo de inversión, por ejemplo, tenemos la obligación negociable de San Miguel, que es una inversión de tipo dollar linked, es decir, el capital invertido se va a actualizar según la cotización del tipo de cambio oficial que publique el Banco Nación. La otra columna es porcentaje de asignación. Esta parte es muy importante ya que nos dice las proporciones que tenemos que asignar en cada una de las posiciones que se recomienda. Tengan presente que estas posiciones son a modo de referencia, no es necesario que se vuelvan locos tratando de hacer la colocación al punto y coma, ¿sí?
Por otro lado, tenemos la columna Estado, que nos dice si el instrumento de inversión que se sugiere en el día que estamos haciendo la consulta para invertir está en un precio de compra adecuado o bien está caro o demasiado barato, ¿sí? Esto es muy importante porque si nosotros, por ejemplo, consultamos la planilla, queremos comprar CDR, tenemos que saber que esta posición en Berkshire, si bien forma parte de nuestra cartera, en este momento no la vamos a adquirir porque está cotizando un precio por encima del sugerido, ¿sí? Aquí tienen una columna, descuento o sobreprecio. Esta columna informa justamente qué tan caro o qué tan barato está la posición sugerida. En este caso está cotizando a un 8% por encima de lo que debería valer esta inversión, ¿sí? Recuerden que la lógica básica de la inversión es comprar barato para vender caro, de esa forma hay ganancias y por eso hacemos este tipo de análisis de valoración. Van a notar que algunas celdas van a aparecer sombreadas en amarillo o en verde según que el descuento sea o moderado o importante, ¿sí? Cuando supera cierto umbral pasa a pintarse en amarillo y si el descuento se continúa incrementándose, se pinta en verde, como que es una opción de compra más oportuna. El estado puede ser mantener, en este caso, cuando tiene esta leyenda, no tenemos que comprar. Aquellos que ya tienen la posición en cartera, justamente la tienen que mantener, no hay que hacer nada. Si dice precio razonable, es que está cotizando a un valor razonable, ni caro ni barato, ya pueden comprar. Si dice comprar es porque además de tener buen precio hay un descuento, por lo tanto, por supuesto, es compra. Y si dice comprar más es que el descuento es aún mayor, por lo tanto también es compra. Podemos comprar. Bueno, precio máximo a pagar en pesos, se da una referencia del máximo que ustedes deberían estar dispuestos a pagar, ¿sí? Volviendo al bloque CDR, si ustedes van a cargar la orden de compra de McDonald's, por ejemplo, tienen que chequear que en la pantalla de carga el precio que van a pagarle al vendedor no exceda este valor. Por lo general, si dice precio razonable, es porque en los brokers se está ofertando a un precio adecuado. Pero nunca está de más corroborar el precio que vamos a pagar antes de aceptar la orden de compra en el broker. ¿Cómo cargar las órdenes de compra? Para esto hay instructivos que están disponibles en esta planilla o a través de videos y que se pone a disposición a las cuentas asesoradas. También tenemos el precio máximo a pagar en dólares, porque las inversiones las podemos adquirir usando pesos o dólares. Algunos consultan qué es mejor, si depositar pesos o depositar dólares. Es mejor depositar pesos porque hay más liquidez, hay más movimiento operando en pesos, por lo tanto los precios suelen tener una formación de precios mejor, más transparente. Ahora, si tienen dólares ahorrados o depositados en el banco o en la caja de seguridad, también pueden invertirlo, depositan esos dólares en la cuenta comitente y lo aplican, ¿sí? A lo que voy es que si ustedes van a invertir en este esquema de inversión, dejen de comprar dólares directamente, depositan pesos y cuando compran una inversión, automáticamente esos pesos se dolarizan, porque la inversión en su mayoría están expresadas en dólares. Ahora, a la inversa, si ustedes tienen dólares, no significa que tienen que vender para pasarse a pesos y de pesos aplicar a la inversión. Directamente usan los dólares y lo aplican a la inversión. Porque si ustedes se pasan a pesos y después ingresan a la inversión, en lugar de pagar una comisión, van a pagar 3 comisiones. Toda operatoria de MEP implica doble comisión. ¿Cuándo van a comprar dólares? Si necesitan dólares para hacer alguna transacción, comprar un auto, comprar un inmueble, o si tienen que pagar la tarjeta de crédito por consumo en el exterior o para viajar. Si no, para invertir no compramos dólares. Van a ver también que hay algunas notas pintadas en azul, que esas notas, bueno, son comentarios en base a la situación del momento. Esta cartera va a ir variando con el tiempo porque si bien el esquema de inversión es siempre el mismo, los instrumentos de inversión se van a ir renovando. Hay bonos que van a ir venciendo y por lo tanto se van a reemplazar por otros bonos. Como también pueden surgir
nuevas empresas en las cuales participar como accionista y por lo tanto pueden ser reemplazadas. Tengan presente que cualquier observación que uno haga se pasa a los grupos de difusión. Por ejemplo, si en un determinado día hay una caída de precio importante en alguna inversión en particular, bueno, eso se informa al grupo de difusión porque puede suceder que vos como inversor justo ese día no ingresaste a la planilla o no tenés nada para invertir y te estás perdiendo de un buen descuento para comprar. Otro comentario que quiero hacer es el tema de la primera posición de la planilla, que es dólar MEP. Esto no es una inversión, sino que es justamente una reserva en dólares que le asignamos aproximadamente un 2%. Siempre mantenemos una reserva de dinero líquido en dólares porque se pueden presentar estas caídas importantes de mercado y es bueno que cuando se presenten tengamos a disposición dinero para invertir. De esa manera podemos capitalizar la oportunidad y evitamos verla de afuera. Esos dólares no significa que vamos a comprar dólares para tener un 2% en dólares, sino que, como dice el comentario, lo vamos a ir juntando de las rentas en dólares que vayamos percibiendo de los bonos. Otra aclaración es que aquellos que ya tienen cartera armada de hace 3 años atrás, 4 años atrás, se van a encontrar con que los instrumentos que se proponen acá son diferentes a lo que ustedes tienen en cartera. Y eso está bien que sea así porque, como les comenté, esta propuesta se hace para aquellos que comienzan a invertir, ¿sí? Hay bonos que los seguimos utilizando pero que no se proponen acá porque a esta fecha ya están demasiado caros o bien porque ya están próximos a vencer y no tiene sentido incorporar un bono que está próximo a vencer. También hay propuestas alternativas, por ejemplo, una inversión de muy corto plazo con la finalidad o dirigido a aquellos inversores que tienen un excedente de dinero para aplicar a un objetivo específico. Por ejemplo, quiero irme de vacaciones de acá a 6 meses, bueno, lo puedo invertir. Tengo un capital para cambiar el auto a fin de año, bueno, lo puedo dejar invertido en algo y bueno, hay una propuesta secundaria como anexo para esos casos específicos. De lo contrario, no las utilizamos. Si nuestro esquema de inversión es a largo plazo, nos limitamos a las propuestas que se sugieren en esta planilla. Hay otra columna que dice renta anual estimada. Es simplemente una estimación de lo que nos podría otorgar la inversión si la mantenemos en cartera. Como siempre, todas las rentabilidades están medidas en dólares y hablamos de rentabilidad anual, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al tema de los CDR, para Berkshire, en base a la proyección que tiene en su gestión, en los próximos 5 años nos podría dar un rendimiento promedio del 12,40% anual en dólares. Bien. Bueno, y columna vencimientos indica el vencimiento de los bonos que se proponen y en el caso de las acciones, como no tienen una fecha de vencimiento, simplemente se indica el plazo mínimo que uno sugiere para estar invertido en un instrumento de este tipo, que es en torno a 5 años. Bien, al último van a ver un comentario que es muy importante. Si ustedes tienen dinero disponible para aplicar a la cartera de inversión, pero no tienen tiempo para ponerse a analizar en qué van a invertir, en esos casos les sugiero que dejen el dinero en un fondo de inversión money market y luego, cuando tengan tiempo, se sientan y analizan con detenimiento en qué van a invertir. No se apuren a invertir, no salgan a comprar cualquier cosa porque una vez que la operación está calzada, revertirla tiene un costo, ¿sí? Por lo tanto, la idea es ejecutar desde el principio lo mejor posible las operaciones de inversión para no tocarlas. Y por último, que no voy a comentar para no explayarme demasiado, hay distintos gráficos que nos tratan de visualizar o graficar justamente cómo se compone la diversificación de la cartera de inversión permanente que se propone. Bien. En la siguiente pestaña, Links, se recopila justamente una serie de enlaces con distinto material a modo de soporte que les va a ayudar a invertir. Por ejemplo, al principio, bueno, tienen cargada la presentación del esquema de cartera de inversión. Es importante que al menos lo miren una vez para comprender
cuál es nuestra forma de organizar las inversiones. De esa manera, cada vez que ustedes consulten esta planilla o lean las propuestas que se pasan por WhatsApp, van a poder comprender de qué estamos hablando. Luego está el enlace a esta presentación de planilla de inversión y hay otro enlace con la presentación de la plataforma del broker Balance. Tenemos los instructivos para operar tanto en Balance como en InView y tenemos material formativo, ya que cuanto más comprendamos sobre el tema inversiones, vamos a poder invertir con más tranquilidad y más convicción. La idea es ir tratando de ampliar el material formativo que se va brindando para aquellos perfiles que son más autodidactas. Y también para los autodidactas se brindan sugerencias de distintos portales bursátiles por si quieren husmear un poco la información que brindan. Bueno, luego pasamos a una serie de pestañas que agrupan las inversiones según su tipo. Tenemos acciones, tenemos bonos soberanos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión. En cada una de estas pestañas lo que van a encontrar es una preselección, ¿sí? En este caso, acciones preseleccionadas. Uno cuando investiga el mercado y analiza el mercado, en la medida que detecta potenciales negocios que podrían ser interesantes para invertir, uno lo que hace es ir tomando nota de esos negocios y luego le hace un análisis más profundo. Si ese análisis más profundo es positivo, bueno, lo incorporamos a esta planilla de acciones preseleccionadas para tenerlas a manos e ir armando con estas preselecciones la cartera de inversión que se recomienda en la pestaña en qué invertir. Bien, en esta planilla de preselección, bueno, van a encontrar distintos tipos de datos, el nombre de la compañía que cotiza, el ticker, que es la referencia única como les comenté, el sector al que pertenece, el beta, que es una medida de volatilidad, qué tan volátil es el precio o cotización de la acción, ¿sí? Hay acciones que tienen mayor volatilidad, significa que cuando el mercado sube, suben en mayor proporción, y cuando el mercado baja, bajan en mayor proporción. Una baja volatilidad es justamente lo inverso. Si el mercado sube, suben en menor proporción a la media, y si baja, baja en menor proporción a la media. El tipo de negocio que es, si es una acción Grow o Value. Grow son modelos de negocios que tienen mucho potencial para expandirse, son por lo general empresas más jóvenes, mientras que las empresas Value son empresas más antiguas que tienen un negocio más consolidado de muchos años y donde su potencial de crecimiento es más limitado porque ya ha alcanzado cierta madurez, pero son negocios mucho más estables. Tenemos como dato el rendimiento promedio anual en dólares, tomando un plazo de 10 años hacia atrás, es decir, cuánta rentabilidad le viene otorgando al inversor, siempre y cuando el inversor haya gestionado su portafolio adecuadamente. En este caso tenemos un rendimiento, por ejemplo, extraordinario del 30% anual en dólares. Digo extraordinario porque la media de mercado está en torno al 10 o 11% anual en dólares. Esto es un dato pasado, no significa que se va a repetir a futuro, ¿sí? Los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros. Por lo general, a medida que pasan los años, la compañía va perdiendo potencial de crecimiento porque el hecho de que cada vez es más grande, es más difícil para la compañía lograr tasas de crecimiento elevadas. En la medida que maduran, la tasa de crecimiento se va reduciendo. Bien, aquí tenemos como dato una estimación del rendimiento que puede otorgar la inversión en los próximos 4 o 5 años. Esta estimación se va actualizando trimestralmente en la medida que las compañías van presentando su gestión trimestral. Una columna de variación de la cotización, es decir, nos informa la variación en el día, siempre medida en dólares, cuánto está variando la cotización, si bajó, si subió, es solo un dato. Nuevamente el estado de comprar, mantener o precio razonable que ya explicamos. Margen de seguridad sería justamente el descuento que está teniendo la compañía, es decir, qué tan por debajo está cotizando del valor de referencia que se propone, ¿sí? O qué tan caro está cotizando del valor de referencia que se propone. Es importante centrarnos en aquellas opciones de inversión que nos brindan un descuento al momento de comprar, ¿sí? Siempre la lógica es comprar barato buenos negocios para venderlo a futuro a un mayor precio. De lo contrario no hay ganancia. Así de simple. Bueno, acá tenemos otra medida, es un dato, nos indica si la cotización está cerca de un máximo o de un mínimo, ¿sí? Toma un promedio
de la cotización de las últimas 200 ruedas pasadas, que equivale prácticamente a un año calendario, y compara si la cotización actual está cerca de un máximo o está cerca de un mínimo. Es un dato más para saber qué tan cara o qué tan barata puede estar la posición. El RSI no lo voy a mencionar porque es una medida de análisis técnico. En nuestro método de inversión no utilizamos el análisis técnico, utilizamos la inversión por análisis fundamental, la inversión en valor. Lo importante es que no mezclen los métodos, o utilizan uno o utilizan el otro. Dado que uno busca la inversión a largo plazo con fundamentos y un método de inversión mucho más simple y sostenible a lo largo del tiempo, optamos por usar la inversión en valor o análisis fundamental, ¿sí? No usamos análisis técnico, ni tampoco hacemos trading. El CCL implícito, es decir, el tipo de cambio implícito que pagamos cada vez que compramos un CDR. Nosotros cuando compramos un CDR aplicamos pesos, ¿sí? Pero la acción que hay detrás de ese CDR está valorizada en dólares, por lo tanto estamos ingresando una inversión en dólares. Esta columna lo que nos dice es qué tipo de cambio estamos pagando cada vez que compramos un CDR. Ese tipo de cambio es importante confrontarlo con la cotización vigente para saber si estamos pagando un tipo de cambio razonable, ¿sí? Y luego la columna al lado brinda la misma información pero expresada en porcentaje. Por ejemplo, un 0,63% significa que el tipo de cambio que estamos pagando para ingresar a Adobe está un 0,63% por encima del tipo de cambio al que está cotizando el dólar CCL. El dólar CCL es diferente al dólar MEP, es lo que se llama dólar cable, y es el valor del dólar, pero colocado en el extranjero. Por lo general, esta cotización es mayor al dólar MEP, porque las comisiones de colocar el dólar en el extranjero son mayores. Bueno, por otro lado, otra columna nos indica qué tan por arriba o qué tan por abajo está la cotización actual de la media, ¿sí? De la media móvil. La media móvil es un dato que hace un promedio de la cotización pasada a lo largo de 200 ruedas, es decir, a lo largo de prácticamente un año calendario. Toma las 200 últimas cotizaciones y hace un promedio, ¿sí? Entonces este porcentaje nos está diciendo que la cotización hoy está un 12% por debajo de su media, de su valor medio. La media móvil no es el valor razonable que uno calcula para determinar si es caro o barato la inversión. Son dos valores distintos. Este dato que se brinda acá es solamente un dato. Bien, y por último, datos que ya hemos explicado, el valor del CDR si lo queremos comprar en pesos y el valor del CDR si lo queremos comprar en dólares. Este valor es el valor de referencia que uno calcula para determinar si la cotización o el precio que nos pide el vendedor es caro o barato. Si el precio está por encima de este valor de referencia, bueno, está caro y aquí nos va a aparecer en estado mantener. Ahora, si el precio que nos pide el vendedor es igual o está por debajo del valor de referencia que hemos calculado, el estado va a ser precio razonable, comprar o comprar más en caso que exista un descuento. Bueno, en la siguiente pestaña se hace una preselección de obligaciones negociables. Los brokers o las casas de bolsa todo el tiempo nos están proponiendo propuestas de inversión. Como les digo, no todo lo que propone el broker es una inversión que nos pueda llegar a servir a nosotros como inversores. La función del broker es simplemente colocar inversiones en el mercado, vender, y nuestro papel es tener criterio para seleccionar solamente aquellas inversiones que constituyen buenos negocios para nosotros, para el inversor individual. Entonces, en la medida que los brokers van haciendo oferta, uno va analizándola y bueno, si algo resulta interesante, la va listando en esta planilla para tenerla a mano en algún momento que se pueda presentar la oportunidad de tomar alguna de estas opciones y proponerla en la cartera de inversión que se presenta en la pestaña en que invertir.
Bueno, se menciona el nombre de la empresa, el ticker tanto en dólares como en pesos, en qué moneda está expresada la emisión, dólar MEP o pesos, nuevamente el nombre de la empresa, la industria a la que pertenece. Tenemos la tasa de rentabilidad, esto es la tasa pactada en el contrato o prospecto de emisión, cuántos intereses nos paga la compañía, en este caso todas las que están expresadas en moneda dólar MEP, hablamos de tasas en dólares, tasa anual en dólares. Ahora bien, recuerden, como se explicó en la presentación del análisis de la L30, la rentabilidad para el inversor va a depender del precio de compra. Por lo tanto, si pagamos un precio mayor a lo que vale el bono, la rentabilidad va a ser menor a este valor. Y si pagamos un precio menor, es decir, que compramos con descuento, nuestra rentabilidad va a ser mayor a este valor. En la columna plazo se menciona cuándo vence esta inversión, porque las obligaciones negociables son préstamos, por lo tanto tienen una fecha de vencimiento. El análisis de riesgo, que esto también se informa en la planilla en qué invertir, al lado de cada obligación negociable se menciona el riesgo, y el riesgo va a estar dado básicamente por el nivel de endeudamiento que tenga la empresa emisora. A mayor endeudamiento tenga, mayor riesgo es de que la empresa tenga dificultades para pagar el dinero que le hemos prestado y los intereses, ¿sí? Entonces, cuando una posición tiene riesgo elevado, significa que su endeudamiento es mayor. No obstante, la hemos seleccionado porque la compañía aún tiene posibilidades de afrontar ese endeudamiento o reducirlo. Incorporamos posiciones de riesgo alto porque nos brindan mayor tasa de interés, de rentabilidad, pero también incorporamos posiciones de riesgo moderado o bajo, justamente para diversificar, para obtener un buen balance entre riesgo y rentabilidad. Una ON conservadora con un endeudamiento sano paga en torno al 8% anual en dólares. Una ON con mayor endeudamiento está pagando por encima del 9% anual en dólares, ¿sí? Frecuencia de amortización. La amortización es la devolución del capital que le hemos prestado. Aquellas que tienen la leyenda bullet significa que el capital lo devuelve totalmente, el 100%, al vencimiento del instrumento. Es decir, en este caso Mastelone devolvería el capital prestado el 30 de junio del 2026. Frecuencia de renta, es decir, con qué frecuencia nos pagan los intereses, por lo general pagan de forma semestral y hay algunos casos que pagan en forma trimestral o cuatrimestral. También la planilla nos dice en qué mes estará pagando la renta. Quienes operan en Balance tiene una función que es una especie de calendario donde podemos acceder y consultar en qué fecha vamos a cobrar tanto la renta por interés como las amortizaciones. Otro dato, qué tipo de legislación tiene el instrumento, si es extranjera o argentina. La legislación, en pocas palabras, es, bueno, qué tribunal va a intervenir si hay un conflicto entre los inversores y la empresa emisora. Es decir, supongamos que la empresa emisora no quiere cumplir, la situación va a juicio y no es lo mismo que resuelva un tribunal extranjero que resuelva un tribunal argentino, porque los tribunales extranjeros le brindan mayor seguridad al inversor, ¿sí? Suelo decir que los tribunales extranjeros son pro mercado, tratan de defender los intereses del inversor, tratan de ser mucho más justos. Bueno, unidad mínima de negociación, cuántas unidades tenemos que comprar, en este caso de a una, y para incrementar cuántas unidades tenemos que comprar, una. Pero por ejemplo tenemos este caso donde el mínimo de compra es 1000 y si queremos incrementar tenemos que volver a comprar 1000. En este caso el mínimo de compra es 100 y si queremos incrementar tenemos que incrementar de a una unidad. Bien, básicamente esos son los datos que contiene la pestaña de preselección de obligaciones negociables. Hay otros datos, pero tampoco voy a comentar todo para no explayarme. De la misma manera tenemos una preselección de bonos soberanos o bonos públicos, es decir, aquello que lo emite el Estado o la provincia. Y también tenemos una preselección de fondos de inversión, que tratamos de no utilizar fondos de inversión, ya que los fondos de inversión son justamente carteras de inversión armadas por un tercero, que son equipos gestores, y justamente la finalidad de esta propuesta es armar nuestra propia cartera de inversión para tener mayor control sobre nuestras inversiones, una diversificación más acotada que nos dé mayores rendimientos y menos costo de comisión. Los fondos de inversión tienen un costo de comisión mayor
y tienen más rotación interna, por lo tanto hay más movimiento y más comisiones. Bien, otra pestaña que tenemos es cartera estructura. Nuevamente encontramos un resumen de cuáles son los distintos bloques que contiene la cartera de inversión que se propone y que está detallado tanto en la presentación en YouTube como en la página web de Profinanza. Los enlaces, como siempre, están en la descripción de este video. Bueno, también hay un comparativo del rendimiento que tiene la cartera versus el mercado y versus la inflación. El rendimiento de esta cartera permanente lo comparamos con el rendimiento del S&P. No obstante, no es del todo correcto porque la comparación no es justa, porque el S&P se compone en su totalidad por acciones, mientras que nuestra cartera es híbrida. Una parte es acciones, pero otra parte es bono. Por lo tanto, cuando el mercado cae, nuestra cartera no cae tanto, porque tiene justamente bonos que son más estables. Y cuando el mercado crece, nuestra cartera no crece tanto, justamente porque tiene bonos y la capacidad de crecimiento de un bono es limitada. Hay algunas estadísticas del mercado que proveen por lo general los bancos. Por ejemplo, para que ustedes sepan a modo ilustrativo, caídas del 5% en dólares o más en el mercado se suelen dar unas 3 veces por año aproximadamente y duran de media unos 43 días. La última caída del 5% fue en octubre del 2021. Una caída del 10% más se suele dar una vez por año aproximadamente, suele durar 110 días, para que ustedes tengan una idea de los plazos que se manejan en la bolsa, por eso que la bolsa no es para inversores con visión cortoplacista. Y la última vez que sucedió fue en septiembre del 2020 y así sucesivamente. Y bueno, finalmente ahí está nuevamente el esquema de cartera de inversión. Otra pestaña que les quiero mostrar es la cartera por objetivo. Aquellos inversores que se propongan sostener este esquema de inversión por muchos años pueden armar su propio fondo de retiro, es decir, formar un capital en dólares para que luego ese capital les provea de intereses en dólares y esos intereses en dólares complementen su actual ingreso o complementen su jubilación, que como todos sabemos, las jubilaciones son insuficientes para vivir de manera digna. Bien, entonces acá lo que se hacen son diferentes simulaciones en base al esfuerzo que haga el inversor. El esfuerzo que hace un inversor son de dos tipos. Por un lado está el aporte frecuente que tiene que hacer, cuánto monto vas a aportar a tu cartera de inversión de manera mensual o periódica, ¿sí? Ese aporte va a estar de acuerdo a las capacidades de cada uno, ¿sí? Y por otro lado, el esfuerzo que tiene que hacer el inversor es el tiempo de inversión. Tiene que estar invertido durante mucho tiempo para que actúe el interés compuesto y las inversiones que están en la cartera puedan madurar y crecer, ¿sí? Entonces, hablamos de esfuerzo porque aportar requiere ahorrar y ahorrar requiere privarnos de consumos en el corto plazo y el tiempo requiere de mucha paciencia y constancia. Hay un tercer esfuerzo que es el análisis de la inversión, que es lo que trata de uno brindarles a ustedes a través de esta planilla de seguimiento, sobre todo para aquellas personas que no tienen tiempo de estar haciendo análisis. Vamos a ver solo un caso, por ejemplo la situación 4. Si quisiéramos obtener un monto equivalente a $1.500 por mes, es decir, un ingreso pasivo mensual de $1.500, lo que equivale a un ingreso anual de $18.000, para simular vamos a tomar una rentabilidad muy conservadora, ¿sí? De un 8% anual en dólares. No obstante, uno en el objetivo de cartera es obtener una rentabilidad por encima del 10 o del 11%, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado las carteras rindieron en torno al 17% anual en dólares, pero como estamos simulando a futuro y el futuro es incierto, tomamos un criterio de prudencia y vamos a simular con una tasa del 8% anual en dólares. Tenemos o necesitamos llegar a un capital de $225.000 para que nos arroje una renta mensual promedio de $1.500. Supongamos que comenzamos con una inversión inicial de $5.000 y que hacemos un aporte mensual de $200
o su equivalente en pesos, ¿sí? Ese aporte mensual equivale a unos $2.400 de aporte en el año. Y supongamos que estamos invertidos durante 25 años. Ustedes piensen que los aportes jubilatorios se requieren de 30 a 35 años para obtener una jubilación mínima en la mayoría de los casos. Obviamente este plazo de inversión lo podemos acortar si aportamos más o si arrancamos con un capital inicial mayor. Entonces, bajo todos estos parámetros, conclusión, terminamos aportando a lo largo de 25 años un total de $60.000 y el resto lo aporta la inversión. La inversión termina aportando $164.000. Si sumamos ambos montos, nos arroja $225.000 de capital final al que llegaríamos. Y ese capital nos puede proveer un ingreso pasivo mensual de $1.500. Para que puedan hacer estos cálculos en base a su situación, se deja el enlace de la calculadora de interés compuesto, donde se las voy a mostrar rápidamente, ya que les puede generar curiosidad, ¿sí? En esta calculadora tenemos que ingresar el capital inicial con el que vamos a comenzar, puede ser 0, obviamente cuanto mayor sea el capital inicial, mejor, porque nos acorta el tiempo de inversión. ¿Cuánto vamos a poner a lo largo de todo el año? Es decir, si nosotros vamos a colocar $200 por mes, son $2.400 en el año. ¿Durante cuánto tiempo vamos a invertir? Depende del ciclo de vida en que cada uno se encuentre parado en este momento. La tasa de rentabilidad les sugiero que la subestimen, que sean prudentes, que pongan el 8 y luego le damos calcular. Con estos parámetros llegamos a un capital final de $223.000, ¿sí? Luego tomamos la calculadora, $223.000 invertidos al 0,08, es decir, al 8%, nos da un ingreso anual de $17.800, que dividido 12 equivale a $1.486. Por supuesto, todo esto son simulaciones, ¿sí? El futuro es incierto, pero es para que ustedes tengan un parámetro o un panorama de hacia dónde vamos con la inversión. Bien, tenemos otra pestaña que se llama Benchmark, que significa comparar. Aquí tenemos el enlace para acceder a la cartera de inversión de distintos inversores que son exitosos en su rubro y que gestionan fondos de inversión privados. ¿Para qué se miran estas carteras? Simplemente lo miro para obtener ideas de inversión, ¿sí? Porque cada uno de estos inversores tienen su propio método de inversión, que es personal de ellos. En algunas cosas compartimos, en otras cosas no compartimos. Entonces, al mirar su cartera de inversión, podemos ver las empresas en las cuales está invirtiendo y por lo tanto, si el gestor o inversor ha seleccionado esa empresa, se supone que muy probablemente estemos hablando de una empresa interesante. Por eso es útil consultar los portafolios de inversión de estos inversores para sacar ideas de inversión. Hago una aclaración o sugerencia. Es muy importante que no copien inversiones, porque si ustedes copian la inversión de alguien, cuando pase el tiempo no van a saber cómo proceder con esa inversión y no van a tener acceso a esa persona para consultarle qué hacer con la inversión. Por eso que toda inversión que incorporemos a nuestra cartera tiene que provenir de nuestros propios análisis para saber cómo gestionarla. Como les dije en la presentación de este video, antes de incorporar una posición de inversión, tenemos que analizar y dar respuesta a los 3 interrogantes. ¿Cuándo vamos a comprar? ¿Cómo vamos a diversificar? ¿Y cuándo vamos a vender? Por eso que los videos en YouTube, si bien es muy bueno para formarnos, pero no deberían ser utilizados para copiar ideas de inversión. En esta pestaña, Acciones, rendimientos acumulados, se brinda a modo informativo. Acá voy a hacer una aclaración. Puede suceder que vean que hay casillas en blanco y esto significa que el dato no está disponible. Esta planilla toma datos de otros sitios web y puede pasar que por algún error no pueda estar tomando ese dato. Por lo tanto,
el contenido de la celda va a estar en blanco o va a aparecer la leyenda sin datos o no disponible. Cuando faltan datos, bueno, no queda otra que esperar a que la planilla pueda terminar de captarlos o bien refrescar el sitio apretando o presionando F5. ¿Cómo se lee esto? Bueno, retorno durante un mes. Lo que hace simplemente la planilla es tomar el día de la fecha, retrocede 30 días hacia atrás y compara cuánto ha evolucionado el rendimiento de la acción, siempre medido en dólares. Promedio en 10 años, aquí se toma la cotización a lo largo de 10 años y se saca un promedio anual en dólares. Nuevamente, acumulado año actual, lo que hace es tomar la cotización desde el 1 de enero del año vigente hasta el día de la fecha y calcula el rendimiento acumulado en dólares en ese periodo. Y luego tenemos acumulado respecto a un año hacia atrás, acumulado respecto hacia 3 años hacia atrás y acumulado respecto de 5 años hacia atrás. Es decir, toma la cotización de hoy, retrocede un año hacia atrás y hace el cálculo. O retrocede 3 años hacia atrás y hace el cálculo, o retrocede 5 años hacia atrás y hace el cálculo del acumulado. Este dato no es del todo exacto o ilustrativo porque ¿qué pasa? Que si la cotización inicial que toma está justo en un valor máximo, la rentabilidad que nos va a arrojar va a ser pobre. Si la cotización inicial que toma está justo en un mínimo, nos va a tirar una rentabilidad elevada. Por eso que esto es solo un dato y no sirve para tomar decisiones de inversión. En cambio, la otra pestaña, que sí es más interesante para el inversor, es acciones rendimientos históricos. Justamente lo que se hace acá es ir recopilando el rendimiento histórico de cada una de las acciones que tenemos en nuestra lista de preseleccionadas. Por un lado, le permite ver al inversor en qué consiste la inversión en acciones, a qué nos enfrentamos, sobre todo en aquellos que nunca invirtieron en acciones, cómo es el comportamiento, ¿sí? Si tomamos la primera opción, que es Adobe, fíjense en que en el año 2013 la inversión rindió un 58% en dólares en todo el año. Esto es un rendimiento extraordinario porque el rendimiento medio del mercado está en torno al 10 o el 11%. Al otro año rindió un 21%, un rendimiento muy bueno nuevamente, luego un 29% y luego hubo un año donde rindió mucho menos, rindió por debajo del 10, por debajo de la media. Y hay años que puede tener un rendimiento negativo. Esto es importante que lo vean. Imagínense que ustedes comenzaron a invertir en el 2022 en una empresa de las que se ha sugerido y ustedes a lo largo de todo el año van a ver una caída del valor en dólares del 40%. Y eso no es una información fácil de digerir para aquellas personas que recién ingresan al mercado y que no están habituadas a lo que es la inversión en acciones. Por eso que todo el dinero que se destina a inversión en acciones, sugiero que como mínimo se inmovilice durante 5 años, ¿sí? Finalmente encontramos un cálculo del promedio, es decir, el promedio de los últimos 10 años, es decir, si el inversor hubiese permanecido durante 10 años en esta empresa, hubiese obtenido de ganancia, si hizo las cosas medianamente bien, una ganancia del 30% anual en dólares, ¿sí? Bien, al final está el comportamiento de los índices, el comportamiento, por ejemplo, del índice S&P, que es el más mirado porque aglutina o agrupa las 500 empresas más representativas de Estados Unidos y vemos que su rentabilidad promedio es de casi el 11%. Por eso que nosotros, en lugar de comprar un CDR del ETF del S&P, que es una canasta enorme de muchísimas acciones, 500 puntualmente, buscamos seleccionar empresas individuales con el fin de hacer una selección más fina y captar mayores rendimientos. En cambio, cuando invertimos en una canasta o en un índice, el exceso de diversificación genera un rendimiento mucho menor. Pero bueno, es una alternativa muy buena para aquellas personas que directamente no tienen ningún tipo de asesoramiento a mano y de esa forma se sacan el problema de analizar invirtiendo directamente en el índice.
tengan en cuenta que si van a invertir en el índice, tienen que invertir por plazos muy prolongados de tiempo, entre 10 y 15 años como sugerido, ¿no? Bien, luego las pestañas que siguen, acciones, datos, calidad, valor, son todas planillas a modo de papeles de trabajo que uno utiliza para hacer los análisis de cada una de las empresas y las valoraciones. No se va a mostrar porque excede a esta presentación, pero sí se va a mostrar un ejemplo, en este caso de lo que son los papeles de trabajo respecto a la empresa Adobe. Con el fin de explicar un poco cómo funcionan los cálculos de valorización. El análisis tiene una parte de valorización, una parte numérica y tiene otra parte cualitativa. El análisis no se limita solamente a una planilla en Excel. Pero bueno, esta es la parte de valorización. Se parte de una rentabilidad objetivo, es decir, yo como inversor, cuánto le exijo a esta inversión, y esa exigencia va a estar en base a las capacidades de la compañía, no le puedo exigir cualquier cosa. En este caso le estoy exigiendo una rentabilidad anual en dólares del 18%, por encima de la media de mercado. Entonces, con ese parámetro hay un cuadro resumen donde tenemos, bueno, el nombre de la empresa Adobe, el ticker cotiza con el ticker ADBE. Tengan presente que esto no son recomendaciones de inversión, lo aclaro porque esto es un medio público, cada uno a la hora de invertir tiene que hacer su propio análisis. Entonces, este cuadro resumen nos dice que esta empresa históricamente viene arrojando de media anual en dólares un 30%. El valor al que yo debo comprar esta compañía, si quiero sacar un 18% anual, es de $564. Eso es lo que yo como inversor debería pagar si quiero obtener una rentabilidad del 18% anual en dólares. Esto se calcula a través de los métodos de valoración, valoración por ratio y valoración por descuento de flujo de fondos. Son dos métodos que lo pueden encontrar desarrollado en la web o en los libros. La cotización actual está por debajo, $482, por eso que el estado que ustedes ven en la cartera propuesta es comprar más, porque el precio de venta actual no solo que es inferior al valor que hemos tasado, sino que tiene un descuento importante, por eso dice comprar más. Y el valor proyectado de esta acción para el año 2027-2028 es en torno a los $1.000. Entonces, si esto va a valer en el 2027 $1.000, yo tengo que pagarlo $564 para obtener esa rentabilidad objetivo del 18% anual. Lógicamente, todo precio por debajo de ese valor implica que como inversores vamos a poder obtener una rentabilidad mayor. Este valor se calcula en base a las proyecciones de ganancia que hacen las compañías y por lo tanto este valor se revisa cada 3 meses, porque cada 3 meses las compañías presentan su gestión y actualizan sus proyecciones. Ahí se mira si la proyección se mantiene, si mejoró o si se está reduciendo. En caso que se reduzca, bueno, ¿qué está haciendo la compañía para sortear esas dificultades? Finalmente, si compramos al precio sugerido para el 2027-2028, podemos obtener como inversores una rentabilidad acumulada del 88% en dólares, lo que equivale a una rentabilidad media anual del 17,6% en dólares, casi el 18%. Y por último, otro dato que les quiero mostrar, siempre me gustan los gráficos porque ilustran de una manera más simple lo que se trata de explicar. Aquí lo que obtenemos es una comparación entre el valor y el precio. Como les dije al principio, cuando vamos a invertir en bolsa, es muy importante saber diferenciar el precio del valor y saber conocer el precio, que es fácil porque lo brinda el broker en su aplicación o plataforma, y el valor, que es lo que nosotros tenemos que calcular. De esa manera sabemos si el precio es caro o barato. Si el precio está por encima del valor, está caro. Si está por debajo, está barato. La línea punteada indica la evolución que va a tener la acción o la empresa o el capital de la empresa a lo largo del tiempo si cumple sus metas. En este caso, la evolución es positiva, con una pendiente hacia arriba, es decir, que es una empresa que está en crecimiento. Por eso la hemos seleccionado. No toda empresa que cotiza en bolsa
implica que está creciendo. Hay empresas que están lateralizando, es decir, que no crecen ni decrecen, y hay empresas que están decreciendo, ¿sí? Por eso es importante hacer una preselección de los negocios a los cuales le vamos a dar seguimiento, porque queremos estar posicionados en empresas que crezcan. Entonces la línea punteada indica la evolución que va a tener el valor de la acción a lo largo de los años, ¿sí? Aquí abajo están los años, actualmente estamos en el 2024, y luego la línea azul representa el movimiento del precio. El precio en el corto plazo se mueve en base a la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda se mueve en base a lo que hacen los inversores, si compran o si venden. Y los inversores compran y venden en su mayoría motivados por euforia, miedo, incertidumbre, suposiciones. El inversor lee una noticia, la noticia le genera algo, algún sentimiento de miedo, euforia, incertidumbre, creencias, y en base a eso el inversor toma una decisión que puede no ser racional. Por lo tanto, el precio no es un valor preciso o razonable de lo que vale la inversión, porque está distorsionado por la oferta y la demanda, ¿sí? Cuando hablamos de mercado, el mercado somos todos nosotros cuando compramos y vendemos. Y gran parte del mercado compra y vende sin saber precisamente qué es lo que está haciendo, ¿sí? Sus compras y sus ventas por lo general están impulsados por decisiones cortoplacistas. Por eso que el precio no siempre refleja lo que la compañía vale. Y en Argentina tenemos otro problema, que el precio está distorsionado por el tipo de cambio, porque la acción cotiza en dólar, cuando se convierte a peso hay que usar el tipo de cambio, por lo tanto el tipo de cambio fluctúa y por lo tanto los precios también fluctúan por tipo de cambio. Entonces, el inversor que accede a esta planilla de una manera fácil y rápida, consulta este gráfico y sabe dónde está parado. Sabe que actualmente el precio, ¿sí?, está por debajo de lo que vale este activo. Por lo tanto, es una opción de compra. Y fíjense, para concluir, que el precio a largo plazo tiene un recorrido que sigue la evolución de las ganancias. Por eso que cuando analizamos una acción, lo único que importa es hacia dónde van las ganancias empresariales. Ganancias que están expresadas en los estados financieros, ¿sí? Fíjense, como ejemplo, el periodo 2021, donde el precio está muy por encima del valor del activo. Esto es ya una burbuja, ¿sí?, porque el precio está muy desentendido de lo que realmente vale la compañía. Hay una divergencia muy grande y este año fue un año de mucha euforia, hubo mucho positivismo en los inversores, fue el año del Bitcoin y la moda del Bitcoin. Fue un año donde Estados Unidos baja las tasas de interés, por lo tanto había mucho dinero ingresando en las inversiones y cualquier activo que cotizaba subía. Obviamente la mayoría de los inversores cortoplacistas persiguen todo lo que sube y eso hace que mucha gente esté ingresando al mercado y cada vez que cada inversor ejecuta una orden de compra, provoca que los precios sigan subiendo. Como siempre en la bolsa, todo llega a su fin. Nada crece hasta el techo y llega un punto que la burbuja se pincha, y decimos que se pincha porque la caída es brusca, ¿sí? Por lo tanto, todos los inversores que compran en esta etapa, al poco tiempo comienzan a tener pérdidas importantes en sus carteras de inversión, pérdidas que son muy difíciles de revertir, porque se pagó un precio muy elevado por la inversión. Y por el contrario, hay periodos de mucha negatividad, como fue el 2022 con la suba de tasa y el conflicto en Ucrania, que genera pesimismo en los inversores. Muchos se retiran del mercado, para retirarse venden y cada vez que venden los precios bajan. Por ende son grandes momentos para acumular posiciones porque los precios que pagamos están por debajo de lo que vale la compañía. De aquí la importancia de saber dónde estamos parados como inversor cada vez que ingresamos al mercado a operar. Bien, termino aquí. Al último hay un anexo donde se actualiza la situación impositiva de las inversiones al final de cada año. Este anexo está dirigido solamente a los responsables sin cripto, aquellos inversores que tienen un recibo de sueldo o son monotributistas. No es de relevancia este anexo, salvo que paguen bienes personales. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco por su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad esta presentación para conocer un poco más cómo funciona esta planilla, que
se ha comenzado a poner a disposición de las cuentas asesoradas. Nos vemos en la próxima presentación.